Aquí estamos uno de los cortes de la programación que teníamos para el día de hoy en la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias. Creemos que es un éxito de convocatoria y lógicamente ahora, bueno, pues el éxito también será en la connivencia con el reparto de pimentón y sobre todo que estamos en la lucha, una vez más, para ver si efectivamente el gobierno de esta nación acaba ya de sentarse de una vez a negociar lo que son los problemas reales del campo. Es decir, el campo y los agricultores y los ganaderos están hartos ya de perder tanto dinero, están en la ruina y lo que hay que configurar son políticas que vengan a favorecer la economía y el desarrollo de nuestra actividad. Lo que no admitimos como organizaciones es que precisamente ahora lo que nos viene Bruselas es recortando el presupuesto. No se puede recortar el presupuesto porque ya estamos asfixiados y eso lo que viene es a condenar a la agricultura, a condenar nuestros pueblos y a condenar el desarrollo rural de este país. Extremadura es un clamor. Miles de agricultores y ganaderos que se levantan todos los días para hacer el mejor jamón, para hacer el mejor queso, para hacer el mejor pimentón, para producir la mejor cereza, para hacer el mejor tabaco, para dar de comer a toda España, está hoy en la calle porque este gobierno no deja que vivamos con dignidad. Hoy van a ser nuestras mujeres, nuestras agricultoras, las que lleven la campaña, que lleven el corte en esta carretera. Sin más, vamos a repartir pimentón a todos aquellos que se encuentren atrapados y muchas gracias y a esperar que este gobierno incapaz e indecente se siente a dialogar para conseguir que los agricultores cobren precios del siglo XXI y no solamente como hasta ahora del siglo XIX pagando costes del XXI. Pedimos perdón a la población, pero señores, tenemos la fuerza y no es la fuerza de las porras, tenemos la fuerza de la razón, hay razones suficientes para seguir viviendo en esta región a la que tanto queremos y en la cual estamos con derecho a permanecer. Por nuestros agricultores, por nuestra Extremadura, para que esto no se vacíe, vamos todos unidos. Sí. La delegación del gobierno al final nos ha autorizado 240 tractores, se han quedado casi 400 fuera y calculamos unas 4.000 personas. Gracias. Nosotros vamos a llegar con la fuerza de la razón hasta que nos escuchen y entiendan que sin agricultura este país no come y si este país no come, Extremadura se muere y España también.